Pensaron que el silencio la destrozaría. Se equivocaron. Lo que sucedió después conmocionó. Todo el pueblo lo vio hasta el final, y no olviden darle me gusta, comentar y suscribirse. El aire de la mañana era húmedo y fresco mientras el viejo sedán de la familia Carter se deslizaba por las tranquilas calles de Maplewood, Ohio. Los limpiaparabrisas golpeaban rítmicamente contra una fina llovizna y nubes grises se cernían sobre sus cabezas, proyectando una suave luz sobre el pequeño pueblo. Samantha Carter, de 16 años, apoyó la cabeza en la ventana. Su aliento empañaba ligeramente el cristal. Sus ojos, oscuros y observadores, observaban como hileras de casas modestas con vallas descascaradas y porches cerrados pasaban una tras otra como fotogramas de una película a cámara lenta. Maplewood era muy diferente de las ruidosas calles de Detroit donde había crecido. Todo allí le resultaba desconocido, incierto y tal vez incluso desagradable. Rebecca Carter, la madre de Samantha, le ofreció una sonrisa amable desde el asiento del conductor. «Ya casi llegamos, Sammy», dijo. Con la voz llena de una esperanza cautelosa, Samantha sintió con una leve sonrisa, pero en su interior se le revolvió el estómago con la duda. Esta no era la primera mudanza, de hecho, era la cuarta. En 3 años, cada mudanza se debía no a una elección, sino a la necesidad. Rebecca buscaba mejores trabajos de enfermería, buscaba estabilidad, perseguía algo que siempre parecía inalcanzable, y con cada mudanza, Samantha había aprendido la misma dolorosa lección. No importaba cómo se vistiera, cómo hablara o cuánto sonriera, siempre se topaba con escaleras que se le pegaban como espinas, como si dijeran, «No perteneces a este lugar». El coche se detuvo frente a una casa azul pálido en una tranquila calle arbolada. Rebecca salió primero, observando el vecindario con optimismo mesurado. Samantha la siguió, ajustándose la sudadera con capucha sobre los hombros mientras una ráfaga de aire frío la azotaba. Miró a ambos lados de la manzana y notó las miradas apenas disimuladas de los vecinos que se asomaban a través de las cortinas o por encima de las vallas. Una anciana salió a su porche, cruzó los brazos y la miró fijamente. Al ver a los recién llegados, sus labios se tensaron al encontrarse con los de Samantha. No se pronunció palabra alguna, pero el mensaje era claro. Samantha ya había visto esa mirada antes. No era miedo ni curiosidad. Era sospecha, del tipo reservado para quienes parecían diferentes, aquellos cuya piel no encajaba con el paladar del vecindario. Dentro de la casa, desempacaron solo lo esencial. Las habitaciones eran pequeñas pero limpias, el tipo de espacio que podría llamarse hogar si se le daba suficiente tiempo y calidez. Samantha entró en lo que sería su dormitorio, un espacio cuadrado con papel tapiz descascarado y una sola ventana que daba al patio trasero. Se sentó en el borde del colchón y exhaló lentamente. Era realmente un nuevo comienzo, solo otro capítulo en un ciclo de empezar de cero y ser relegado a un segundo plano. A la mañana siguiente llegó demasiado rápido. Samantha se paró frente al espejo, recogiendo sus largas trenzas en silencio, determinación. Su uniforme escolar se sentía rígido y antinatural, como si usarlo pudiera hacerle invisible de alguna manera, pero ella sabía que no podía ocultar el color de su piel. Rebecca la besó en la frente y susurró, «Ten cuidado, pero no dejes que nadie te haga sentir pequeña». Samantha sintió. Las palabras de su madre la envolvieron como una armadura mientras salía y se dirigía a la preparatoria Lincoln. El campus se alzaba frente a ella, limpio e inmaculado, con altas columnas blancas y un césped bien cuidado. Los estudiantes se arremolinaban, riendo, charlando y metiendo libros en las taquillas mientras Samantha cruzaba la puerta principal. Las conversaciones se calmaron y luego se reanudaron en voz baja. Los susurros la persiguieron por el pasillo. Algunos estudiantes la miraron y luego apartaron la mirada rápidamente, pero otros le sostuvieron la mirada, midiendo, juzgando. Lo sintió todo. La opresión en el pecho, el escozor de ser escaneada como una exhibición en el almuerzo. Se sentó sola cerca de una ventana, desenvolviendo cuidadosamente su sándwich. Al otro lado de la cafetería, grupos de estudiantes charlaban en círculos cerrados, ninguno de los cuales se abrió ante ella. Sus ojos vagaron y los vio. 3 chicos en el centro de un grupo. Su risa era más fuerte que la de los demás. Su presencia imponente. Uno de ellos destacaba. Alto, atlético, con el pelo rubio muy corto y una chaqueta con la insignia de fútbol americano de la escuela. Brad Cooper. Su nombre flotaba en el aire como una pancarta. Brad era más que popular. Era intocable. Su padre era dueño del concesionario de autos más grande de la región.
Su madre era la directora de la Asociación de Padres y Maestros, PTA, y su palabra era prácticamente ley en la preparatoria Lincoln. Vio a Samantha al otro lado de la cafetería y la miró fijamente por un instante. Hubo un destello de algo en su expresión, desdén, quizás un desafío. Desde ese momento, el tono estaba definido. Brad no necesitó decir mucho para afirmar su dominio. Una mirada aquí, una sonrisa allá, y su círculo siguió el ejemplo. Susurraban en voz alta sobre los chicos de Detroit, los traslados del centro de la ciudad y los hábitos del gueto. Aunque ninguna de las palabras fue dirigida a Samantha directamente, claramente estaban dirigidas a ella. Cada risa y mirada de reojo fue como una bofetada. El aislamiento era sofocante. Incluso los pocos estudiantes negros que compartían la cafetería con ella evitaban el contacto visual como si temieran que cualquier asociación los convirtiera en un blanco. Samantha mantenía la cabeza baja y solo hablaba cuando se le pedía en clase. Entregó sus tareas ordenadamente, nunca llegaban tarde, nunca contestaban. Se decía a sí misma que esto era solo otra tormenta que capear. Había pasado por cosas peores en Detroit. Tenía fama no de alborotadora, sino de luchadora. Samantha había entrenado artes marciales mixtas desde los 10 años. Tenía los trofeos que lo demostraban. Los moretones, los nudillos callosos. Se había enfrentado a chicos del doble de su tamaño y había salido victoriosa. Pero todo eso estaba guardado, ahora en cajas y recuerdos. Su madre le había rogado que no mencionara nada de eso en Maplewood. No lo entenderán, había dicho, lo usarán en tu contra. Samantha había aceptado a regañadientes, así que dejó pasar los comentarios. Puso la otra mejilla cuando el equipo de Brad la chocó en el pasillo, murmuró insultos en voz baja, pero en su interior crecía un fuego lento y ardiente, alimentado por cada injusticia, cada momento de humillación. Extrañaba el ring, la disciplina, la sensación de recuperar el control con cada golpe y bloqueo. Aquí se sentía impotente. Pasó una semana y luego también los susurros se convirtieron en risas. Las miradas de reojo a las escaleras abiertas durante el almuerzo. Un día, Brad pasó por allí en su mesa, con su séquito habitual. Se detuvo, se apoyó en la mesa y sonrió de una manera que le puso los pelos de punta a Samantha. «Oye, Detroit», dijo con voz áspera. «¿No te vi en la fiesta de bienvenida, tan ocupada robando tapacubos?» La risa estalló entre sus amigos. Samantha no respondió. Su silencio pareció molestarlo aún más. «No eres muy habladora, ¿eh? No pasa nada. Pronto aprenderás las reglas». Él tiró una uva de su bandeja y rebotó en su hombro. Luego se dio la vuelta y se alejó, disfrutando de las risas que siguieron esa noche. Samantha permaneció despierta en su cama mirando al techo. Pensó en su entrenador en Detroit, en las horas de entrenamiento, el sudor, los moretones, las victorias. Pensó en cómo una vez se mantuvo erguida frente a multitudes que vitoreaban su nombre no por su origen, sino por lo que podía ser, y ahora aquí estaba, reducida al silencio, empequeñecida por el miedo y los crueles juegos de poder de la secundaria. Se giró de lado y cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. En el fondo, sabía la verdad. Cuanto más callada estuviera, peor se pondría. Y mientras las palabras de su madre resonaban en su mente, «Cuídate», agachada, otra voz comenzaba a alzarse, una que susurraba sobre la fuerza, la dignidad y el poder de elegir un camino diferente. Samantha no quería problemas. Solo quería paz, pero la paz era imposible cuando el miedo reinaba en los pasillos y la injusticia parecía normal. Al amanecer de la mañana siguiente, Samantha se vistió con cuidado. Su uniforme estaba impecable, sus trenzas recién hechas. Se miró al espejo y, por primera vez desde que llegó a Maplewood, no bajó la mirada. No sabía qué pasaría después. Pero sabía una cosa con certeza, no sería pequeña para siempre, ni por Brad Cooper ni por nadie. Y al salir al frío aire matutino, llevaba consigo el peso creciente y silencioso de la determinación. Era la 4ª semana de clases cuando todo cambió. Samantha había pasado cada día navegando con cuidado por la tormenta que era Lincoln, caminando alto, con pasos mesurados, evitando la confrontación y soportando en silencio los susurros y desaires de las escaleras que conllevaba ser la nueva chica negra de Detroit. Pero la tensión que había estado latente bajo la superficie desde su primer día finalmente llegó a su punto álgido. Brad Cooper ya no se conformaba con indirectas sutiles. Sus palabras se habían vuelto más agudas, sus golpes más atrevidos. La trataba como un proyecto personal, un símbolo de todo lo que creía que no pertenecía a su mundo, y Samantha se estaba cansando de fingir que no le dolía. Sucedió durante el almuerzo.
Samantha había tomado su asiento habitual junto a la ventana, desenvolviendo la comida que su madre le había preparado con cariño. Su espalda estaba recta, su mirada baja, su respiración firme. Esperaba pasar el periodo sin ser notada. Pero ese día la cafetería se sentía más pesada, como si el aire mismo se hubiera espesado con la anticipación. Desde el momento en que se sentó, pudo sentirlo. Sus ojos observaban. Sus voces susurraban lo suficientemente alto como para que ella las oyera. Entonces, se oyó el golpe de unas zapatillas. El paso característico de Brad era inconfundible. Caminó con paso pesado hacia su mesa con Kyle y Jaque a sus lados, cada uno con una sonrisa tan cruel que la cafetería pareció contener la respiración. «Oye, Detroit», dijo Brad tan fuerte que llamó la atención. «¿Otra vez olvidaste tu pago?» Samantha no respondió, ni se inmutó, ni siquiera levantó la vista. La sonrisa de Brad se ensanchó. Extendió la mano y, con un movimiento rápido, le puso la bandeja del almuerzo en el regazo. La salsa, el arroz y las verduras se derramaron sobre su falda y al suelo. La risa estalló a su alrededor. «¿Qué tal la hospitalidad de Detroit?». Él se burló. «¿O es tu piel demasiado oscura para ver el desastre?». Las palabras flotaban en el aire como veneno. Samantha se quedó paralizada. Le ardían las mejillas. Tenía los puños apretados bajo la mesa. La risa le perforaba los oídos como agujas. A través de la habitación, los estudiantes filmaron el momento. Algunos divertidos, otros solo curiosos. Ninguno dispuesto a intervenir. Se levantó lentamente, temblando de rabia y humillación. Recogió la comida esparcida en silencio. Su respiración era superficial y rápida. Sus ojos permanecieron en el suelo. No porque tuviera miedo, sino por miedo a lo que pudiera pasar si miraba a alguien a los ojos esa noche. No pudo cenar. Su madre le preguntó qué le pasaba, pero Samantha forzó una sonrisa y dijo que todo estaba bien. Después de que Rebecca se acostara, Samantha se encerró en su habitación y llamó a alguien con quien no había hablado en meses, el entrenador Marcus Bennett. Su voz al otro lado de la línea era firme y cálida, la voz que la había guiado en cada pelea, cada desafío. Cuando le preguntó cómo estaba, Samantha se derrumbó. Le contó todo, el comedor, el acoso, cómo Brad la había hecho sentir pequeña y sucia. El entrenador Bennett la escuchó sin interrumpir. Luego dijo: «Sammy, no luchas todas las batallas, pero cuando lo haces, te aseguras de que cuente. Elige el momento, hazlo con inteligencia, hazlo con honestidad y recuérdales exactamente quién eres». A la mañana siguiente, Samantha despertó con una extraña calma. Los nervios y la tensión habituales seguían ahí, pero algo más profundo se había sentado bajo ellos. Una sensación de propósito. Se movía por los pasillos como siempre, silenciosa y observadora, pero su mirada era diferente. Ya no estaba abatida, sino que estaba firme y concentrada. Esa tarde, después de educación física, esperó cerca del pasillo de los vestuarios, justo por donde Brad y sus amigos siempre pasan después del entrenamiento de fútbol. El pasillo estaba vacío, salvo por algunos estudiantes dispersos. A lo lejos, Samantha se quedó quieta, con la mochila colgada del hombro y los brazos cruzados. Cuando Brad apareció, su voz era tan arrogante como siempre. «Vaya, si es la reina de los barrios bajos», dijo arrastrando las palabras. «Has venido a pedirme clemencia». Samantha se interpuso en su camino. En voz baja y tranquila: «Necesito hablar contigo». Brad parpadeó sorprendido por su tono. «Habla. ¿Tienes algo que decir? Dilo mejor aún. Ve a llorar como siempre lo haces. Te estoy desafiando», dijo con palabras claras y deliberadas. Un cara a cara detrás del estacionamiento del estadio, después del entrenamiento de hoy, algunas cabezas se volvieron. Los estudiantes que pasaban aminoraron el paso. La sonrisa de Brad se desvaneció. «Si ganas, Samantha», continuó, «pagaré tu pequeña cuota de protección durante un mes, pero si gano, déjame en paz y discúlpate con toda la escuela». El aire cambió. Los ojos de Kyle se abrieron de par en par y luego se entrecerraron divertidos. «¿Oíste eso, Brad? Detroit tiene garras». Brad miró a su alrededor. La gente lo observaba. Los susurros ya se extendían. Su orgullo estaba en juego. Ahora no podía echarse atrás. «Lo conseguí», dijo con voz tensa. «Disfrutaré esto». La noticia del desafío se extendió como un reguero de pólvora. Para cuando el sol comenzó a ocultarse tras los árboles, una pequeña multitud se había reunido detrás del estadio. La mayoría fingió que estaban allí por casualidad, pero la anticipación era densa.
Samantha se quedó sola con zapatillas negras y una sudadera gris. Se estiró, en silencio, sus movimientos, fluidos y experimentados. Brad llegó con Kyle y Jaque a su lado, como guardaespaldas. Se crujió los nudillos y giró los hombros, confiado en su físico. ¿Seguro que quieres hacerlo? ¿Esto es Detroit?, gritó Samantha. Lo miró sin pestañear. Nunca he estado tan seguro. El círculo de espectadores amplió. Alguien pulsó el botón de grabar en su teléfono. Brad se abalanzó primero, salvaje y agresivo. Su puño se dirigía hacia su cabeza, pero Samantha ya se había ido. Se agachó, giró y lo dejó pasar tambaleándose en el mismo movimiento. Le dio un golpe rápido y fuerte en las costillas. Se quedó sin aliento en un jadeo. Se giró con un gruñido y cargó de nuevo, golpeando con fuerza. Samantha retrocedió y luego barrió con la pierna. Con una patada baja, golpeó el pavimento con fuerza. La multitud jadeó al unísono. Brad se puso de pie de un salto, con la cara roja de furia. Lanzó un puñetazo, pero Samantha lo atrapó por la muñeca, lo giró y lo derribó de nuevo. Esta vez lo inmovilizó con la rodilla ligeramente presionada contra su pecho. No lo suficiente para herirlo, pero sí para sujetarlo. Se inclinó con voz tranquila pero firme. «Esta es la última vez que me tocas». Entonces se puso de pie y retrocedió. Brad yacía en el pavimento, aturdido y humillado. Él levantó la vista hacia el círculo de estudiantes que observaban en silencio. Nadie rió, nadie se burló, solo una incredulidad atónita. Samantha se dio la vuelta y se marchó esa noche. El video se difundió primero entre los estudiantes, luego entre los padres. Por la mañana, toda la escuela sabía que Samantha Carter, la chica tranquila de Detroit, había derrotado a Brad Cooper sin dejar rastro. No había luchado para lastimarlo, había luchado para detenerlo. Y por primera vez desde su llegada a Maplewood, Samantha caminaba por los pasillos con la cabeza en alto. Los ojos la seguían, pero ahora con asombro, no con desprecio. Algunos estudiantes murmuraron gracias. Otros simplemente se hicieron a un lado. Brad no apareció a almorzar y durante el resto de la semana se mantuvo en la sombra. Samantha sabía que este no era el final, pero era un comienzo y era suyo por primera vez desde su llegada a Maplewood. Samantha Carter sintió una frágil paz en los días posteriores al enfrentamiento. Tras el estadio, la preparatoria Lincoln parecía respirar diferente. Los estudiantes susurraban menos cuando ella pasaba. Algunos asintieron discretamente, otros sonrieron brevemente con curiosidad. Ella se mantuvo cautelosa, consciente de que una victoria no deshacía años de prejuicios, pero aún así algo había cambiado. Incluso Brad Cooper, una vez que el indiscutible monarca de la intimidación había quedado relegado a un segundo plano, su arrogancia se desinfló y su influencia se quebró visiblemente. Sin embargo, Samantha pronto aprendería que la paz suele ser temporal cuando defiendes algo real. Una tarde después de la escuela, mientras Samantha estaba sentada en las gradas repasando apuntes para un próximo examen, notó que Jessica Evans se acercaba vacilante. Jessica era una de las pocas estudiantes negras de la preparatoria Lincoln. Siempre callada, siempre sola, detrás de ella, seguían a otras 3 chicas, Angela Brooks, Tasa Leigh y Monique Carter, cada una con la mirada cautelosa y los hombros tensos. Preocupada. La voz de Jessica era apenas un susurro. ¿Podemos hablar? Ella preguntó. Aquí no. Samantha sintió y lo siguió detrás de la escuela, cerca del límite. El terreno donde una cerca rota separaba el plantel de una pequeña franja boscosa. Había demasiado silencio. Jessica se giró para mirar. Sus nervios se reflejaban en sus manos temblorosas. Se trata de la preparatoria Westside. Jessica dijo, el equipo de Travis Miller, 5 de ellos atletas, grandes y agresivos. Angela habló después. Nos han estado esperando en la parada del autobús después de clases casi todos los días. Al principio solo eran insultos. Monique añadió, con voz quebrada, nos llamaban inmigrantes, basura, bichos raros de color y cosas peores. Pero ayer, Travis le agarró el pelo a Tasa, se lo tiró y se rió delante de todos. La mandíbula de Samantha se tensó, pero se quedó callada, dejándolos hablar. Tenemos miedo, admitió Jessica. Los profesores no nos ayudarán. Todo está fuera de la escuela, así que dicen que no es su jurisdicción y que si se lo decimos a nuestros padres, probablemente nos prohibirán salir, nos transferirán, o nos dirán que lo ignoremos y recemos para que se detenga. ¿Nos siguen, Angela? Susurraron. Esperaban a que estuviéramos solos. Samantha las miró fijamente. Su miedo era profundo.
Reconoció esa mirada. Era la misma que había visto en sus propios ojos durante semanas. Sabía lo que significaba sentirse acorralada, invisible, impotente. «Te ayudaré», dijo con voz tranquila y serena. «Mañana, parada del autobús, si vienen, allí estaré». Las chicas la miraron fijamente, algunas con los ojos abiertos, otras casi llorando. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintieron solas esa noche. Samantha estaba sentada en su escritorio, con su libro de matemáticas abierto pero intacto. Su mente daba vueltas con recuerdos de la voz del entrenador Bennett, de las burlas de Brad, de las palabras de su propia madre. «Cuídate». Sabía que esto no sería como su pelea con Brad. Travis Miller y ganó, pero en otros rincones de la ciudad la reacción fue mucho más siniestra entre la élite de Maplewood. La noticia fue un insulto, una ofensa que no podía ignorarse. Y en el centro de esa ira estaba un hombre. Thomas Miller, el padre de Travis. Thomas Miller no solo era un rico empresario, sino una figura de poder en Maplewood. Un magnate inmobiliario, un influyente en la junta escolar, un hombre que nunca toleró la rebeldía. Cuando Travis fue arrestado una semana después por agredir a un estudiante durante un estallido violento en la preparatoria Westside, la historia irrumpió en las noticias locales. Fue acusado de múltiples cargos y, de repente, los Miller ya no podían fingir que su hijo era inocente. Pero en lugar de aceptar las consecuencias, Thomas Miller dirigió su furia hacia Samantha. En cuestión de días, un costoso equipo legal lanzó una campaña de desprestigio. Presentaron una demanda alegando que la espiral emocional de Travis se había desencadenado por la humillación pública y la provocación agresiva de una violenta chica de la ciudad. El nombre de Samantha regresó a los titulares, esta vez no como un héroe, sino como un supuesto instigador. Las redes sociales se llenaron de argumentos polarizados. Circulaban rumores racistas como veneno. Los periódicos locales publicaron titulares plagados de sutiles prejuicios. Una luchadora adolescente de MMA fue acusada de llevar al límite a un chico problemático. Sus padres comenzaron a susurrar en la escuela. Los maestros que antes sonreían a Samantha ahora la observaban con cautela. Rebecca Carter también sintió el peso. En el hospital, algunos pacientes rechazaron su atención. Otros murmuraron amenazas apenas veladas. Una noche, pegaron una nota en la puerta principal. «Vuelve a tu casa». La amable Samantha intentó mantener la cabeza en alto, pero el peso la presionaba cada día. Esperaba una reacción violenta, pero no esta vez. Cuando llegó la fecha del juicio, el juzgado estaba lleno. Reporteros, estudiantes, personal escolar, miembros de la comunidad, todos reunidos para ver el desarrollo del juicio. Samantha se sentó junto a su abogado, el señor Foster, un abogado negro alto y experimentado, de semblante tranquilo y mirada penetrante. Al otro lado del pasillo, la familia Miller se sentó como la realeza. La mandíbula de Thomas Miller apretó su traje, impecable, con una expresión llena de justicia. Desacato. El juicio fue brutal. Los abogados de Miller describieron a Samantha como peligrosa, inestable e incluso vengativa. Hicieron referencia a su entrenamiento en artes marciales, presentándolo como un arma, en lugar de una disciplina. Una niña entrenada para pelear desde la infancia argumentó que es una amenaza en cualquier confrontación, independientemente de la intención. Mostraron videos de sus competencias en Detroit, transformando cada uno en un espectáculo de agresión. El señor Foster contraatacó con intensidad mesurada. Presentó imágenes del incidente en la parada de autobús, tomadas por la cámara de seguridad de una tienda cercana, que mostraba claramente a los chicos de Huesa iniciando la confrontación. Llamó a Jessica, Angela, Mónica y Taz al estrado, y hablaron una por una. Del miedo con el que habían vivido durante semanas, los insultos raciales, la intimidación física y la sensación de abandono por parte de los adultos que se suponía debían protegerlos. Si Samantha no hubiera estado allí ese día, dijo Jessica con voz temblorosa, no sé qué nos habrían hecho. Monique añadió entre lágrimas, nos hicieron sentir como basura, como si nuestra piel nos hiciera menos humanos. Samantha no los atacó, nos salvó. Algunos profesores también dieron su testimonio, moderado pero honesto. Uno admitió haber notado la tensión racial, pero tuvo miedo de interferir. Otro elogió el carácter y la disciplina de Samantha, llamándola una estudiante que aportó un liderazgo discreto a la escuela a pesar de todo. Samantha permaneció quieta con las manos cruzadas sobre el regazo cuando finalmente subió al estrado. Su voz era clara e inquebrantable. No quería problemas, dijo. No busque pelea.
Pero vi cómo acosaban a mis amigos, vi el miedo en sus ojos y supe que si no me ponía de pie, nadie más lo haría. Solo la fuerza necesaria para protegerlas. Nada más. Su madre observaba desde el público, con lágrimas en los ojos. Su postura, orgullosa. La declaración final del señor Foster fue aguda y apasionada. Este juicio no se trata solo de una niña que se defiende, sino de sí. Como comunidad, permitiremos que los poderosos usen el miedo y el racismo como arma contra quienes se atreven a proteger a los vulnerables. ¿Castigaremos al defensor y protegeremos al agresor? El jurado deliberó durante 2 largas horas. La sala del tribunal permaneció en silencio cuando el juez respondió. Su voz resonó en la cámara. El jurado determina que Samantha Carter actúa en legítima defensa, no culpable. Hubo un instante de silencio atónito y luego se rompió. Jessica y las niñas se abrazaron. El señor Foster sonrió y puso una mano en el hombro de Samantha. Rebecca Carter sollozó en silencio, abrumada por el orgullo y el alivio, frente al juzgado. Una multitud se había reunido cuando Samantha salió. Fue recibida con aplausos no solo de estudiantes de color, sino también de aliados, profesores e incluso antiguos escépticos. Habían visto la verdad con sus propios ojos, pero Thomas Miller no aplaudió. Se paró en las escaleras del juzgado, con los puños apretados, y su hijo a su lado, avergonzado y en silencio. Su rostro ardía de humillación esa noche. Maplewood estaba en silencio. La historia dominaba las noticias locales. Samantha intentó descansar, pero su mente no se tranquilizaba. Sabía que hombres como Thomas Miller no aceptaban la derrota fácilmente, y tenía razón. 2 noches después, tras dar una pequeña clase de defensa personal en el centro comunitario, Samantha caminó sola a casa. Las farolas proyectaban largas sombras y la brisa fresca agitaba las hojas en la acera. Al doblar la esquina de su cuadra, escuchó el chirrido de neumáticos. Detrás de ella, un elegante coche negro se detuvo bruscamente y la puerta se abrió de golpe. Thomas Miller salió a trompicones. Su rostro estaba rojo por el alcohol y la furia. ¿Crees que ganaste?, preguntó arrastrando las palabras. ¿Crees que esto se acabó?, preguntó Samantha. Se le heló el pulso. Quicken vad her training steady her go home mere Millers chise kamni jure. Dran que landa her years of training kicked in Samantha das spanand. Rodirected his motion lacking his wrist anluring im gently vad firmly to. The grown I don't want to head you. Chise her boys that it what we protect. Myself. A moment later blue and red lights flashed, a patrol car pulled up. The Norway security camera installed after previous neighborhood incidents are captured. Everything officers leapt out to statements and review footage waiting. Minutes Thomas Miller was in handcuffs. The next morning the town was once again. Eblas with news bad estime there was no denying the true Samantha. Defender herself without violence, without excess, she has shown grace under. Pressure when the harshest voices grew quieter. Samantha's self-defense classes. Swell with new students black guita and everything in between parents who. Adon se ven skeptical now sank her braco per volunteer to assist in her. Session seeking redemption the school formally adopted anti-bullying policies and mandatory. Cultural sensitivity workshops at graduation Samantha stood. Tall in her cap and gown she delivered a speech that stirred tears and cheers. Like she didn't speak of revenge, she spoke of courage of unity of standing when it's hardest. Later that year she founded Brave Roots Leadership Center combined in martial arts with leadership training. Mentorship and healing. Her legacy stretched far beyond Maplewood's chihuahuas. Invited to conferences recognized nationally but she never left behind the communities she devoted to change years later when Samantha returned to Lincoln. Ich her portrait in the mind how with the words Dareto stand. Dareto live. Maplewood at Chanda and it started, with when el who refused to. Vauher Kerry didn't use change a school Chanda community forever. If this story moved you, Sarah, leave a comment and subscribe for more powerful stories.